El conducto de ventilación de la bahía de acoplamiento imperial amortiguaba los sonidos del interior, pero no por completo. Un agudo crujido eléctrico seguido de un chillido reptil hizo que Finlay O'Doom detuviera su carrito de reparación en el corredor de mantenimiento. Se quedó completamente quieto, con todos los músculos tensos y los ojos fijos en la escotilla de servicio. Él era solo un mecánico, un fantasma pagado para arreglar cosas después de los poderosos. Pero el soldado que solía ser le gritaba. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la escotilla se abrió lo suficiente para que una pequeña figura pasara. Un pequeño niño dragón, de no más de 7 años, se tambaleó en el pasillo, con el pecho agitado por sollozos silenciosos. Sus escamas eran de un suave tono cobre, iridiscentes en la tenue luz, y pequeñas alas temblaban contra su espalda. Ella lo vio parado allí, una sombra con una llave inglesa, y corrió. Ella no gritó. Su terror era demasiado profundo para eso. Ella agarró la tela de su mono con 2 pequeñas y temblorosas garras, lo miró con ojos abiertos y desesperados, pupilas verticales dilatadas por el miedo, y pronunció las palabras que acabaron con su tranquila vida para siempre. Lastimaron a mi madre. Ella se está muriendo. Las palabras impactaron a Finlay con la fuerza de una onda expansiva, destrozando la tranquila disciplina de su nueva vida. En ese instante, 6 años de invisibilidad practicada se evaporaron. El mecánico se había ido. El marine había regresado. «Quédate detrás de mí», dijo, con su voz baja y constante que atravesó el miedo del niño. No esperó una respuesta. La guió detrás del bulto de su carro de reparación industrial y empujó la escotilla de servicio hacia adentro. La escena en el interior era una colisión de lujo imperial y brutalidad. Extendidos a lo largo de una enorme bahía de atraque que se abría a la vasta extensión de estrellas y nebulosas distantes, 4 grandes seres con trajes ambientales oscuros estaban acorralando a una draconiana. Embajador Tallera Vex. Finlay la reconoció por las transmisiones diplomáticas en las áreas públicas de la estación. Ella estaba de pie, pero apenas. Un feo corte sangraba profusamente entre sus escamas azules, sobre su ojo izquierdo, y tenía el labio partido. Luchó con la ferocidad de un monarca reptil acorralado, con movimientos bruscos y desafiantes, pero estaba exhausta y sus atacantes se acercaban, profesionales y sin prisa. Uno de ellos sostenía un trozo de fino cordón de acero seno. Finlay se movió sin hacer ruido. El primer atacante, el que estaba más cerca de la escotilla, nunca lo vio venir. La mano de Finlay se disparó, agarrando la muñeca del ser y girándola de una manera que la naturaleza nunca pretendió. Un chasquido agudo resonó en la bahía cuando el brazo del atacante se rompió. Finlay usó el propio impulso del ser para hacerlo girar, formando un escudo humano entre él y los demás, y luego lo empujó de cara contra la pared. El atacante se desplomó sobre el costoso y reluciente revestimiento de la cubierta sin hacer ruido. Los otros 3 se giraron, con los ojos abiertos por la sorpresa detrás de sus viseras. Un mecánico. Su confusión momentánea fue toda la apertura que Finlay necesitaba. Avanzó a toda velocidad, un borrón de movimiento. El segundo atacante lanzó un puñetazo torpe y potente. Finlay lo esquivó sin esfuerzo, mientras su mano cortaba el aparato respiratorio del ser donde se conectaba al traje. El sello se dio con un crujido repugnante y el atacante cayó, arañando frenéticamente el equipo comprometido. El tercer asalto fue más cauteloso. Sacó un pequeño disruptor neuronal de su traje, pero era demasiado lento. Finlay cerró la distancia, y con su pie barrió las piernas del ser que estaba debajo de él. Mientras caía, Finlay asestó un golpe preciso y calculado al costado del cuello del atacante, donde el traje se unía al casco. Los ojos del atacante se pusieron en blanco y cayó al suelo antes de caer. El último, claramente el líder, retrocedió. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia detrás de su visera. Metió la mano en su traje, pero Finlay ya estaba sobre él. Agarró el brazo del ser, impidiendo el cajón y golpeó con su palma debajo del casco del atacante. La visera se quebró.
El atacante se tambaleó hacia atrás, desorientado por el repentino cambio de presión en su traje. Finlay lo siguió, enganchando su pierna detrás de los seres y empujándolo hacia atrás sobre una consola de navegación baja. La cabeza del atacante golpeó el suelo con un golpe sordo final. El silencio descendió sobre la bahía, interrumpido solo por el sonido entrecortado de la respiración del embajador Taller. Ella miró a Finlay, con su ojo reptil abierto de par en par por el asombro, antes de que finalmente sus rodillas se doblaran. Finlay la atrapó antes de que cayera al suelo. Su entrenamiento de combate pasa sin problemas de la ofensiva al triaje. La tomó en sus brazos y la llevó a un banco cercano, recostándola suavemente. El médico de combate tomó el control ahora, moviendo sus manos con calma practicada. «Mi hija», dijo Terara con voz áspera, un susurro áspero a través de sus cuerdas vocales reptilianas. «Está a salvo», dijo Finlay, con un tono tranquilizador pero firme. Sus dedos fueron hasta su cuello, comprobando su pulso en el punto blando debajo de sus escamas. Fue demasiado rápido. Él inclinó su cabeza hacia atrás suavemente, asegurándose de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. Sus pupilas eran desiguales, un claro signo de conmoción cerebral, incluso en un draconiano. Pasó sus manos sobre su cráneo, buscando fracturas, su tacto, al mismo tiempo profesional y sorprendentemente gentil. Vio los profundos hematomas en sus costillas donde la habían golpeado, las escamas ya oscureciéndose a un color púrpura intenso. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó, manteniendo la voz serena. «Cuéntame», Vex logró decir, conteniendo la respiración. «Bien, embajador Vex. Tiene una conmoción cerebral grave. Necesito sacarlo de aquí». Vio el cordón tirado en el suelo. Vio la naturaleza pesada y metódica de los moretones. Esto no fue un robo. Fue un asalto profesional y selectivo. Llamar a la seguridad de la estación o incluso a los servicios de emergencia era una apuesta que no podía correr. Las personas que enviaron a estos atacantes tendrían ojos y oídos en todas partes. Estarían esperando una respuesta oficial. No esperarían que un mecánico la acompañara hasta la salida del hueco de mantenimiento. Se puso de pie y caminó de regreso a la escotilla de servicio. Sible estaba mirando por el borde del carrito de reparación. Su pequeño rostro estaba surcado de lágrimas. Se arrodilló y se puso a su altura. «Está bien ahora», dijo suavemente. «Esos seres ya no pueden hacerle daño a tu madre. Pero tenemos que guardar silencio. Vamos a jugar a un juego. El juego del silencio. ¿Puedes hacer eso por mí?». Sibel asintió, con los ojos fijos en él, una frágil confianza formándose en sus profundidades. «Buena niña», regresó con Tallera, que luchaba por mantenerse consciente. «Te voy a sacar de aquí», dijo. «Es la única manera». «¿Dónde?», ella susurró, mientras su conciencia se desvanecía. «En algún lugar seguro». Deslizó sus brazos debajo de ella, uno debajo de sus rodillas y el otro sosteniendo su espalda. Era más ligera de lo que esperaba, a pesar de su fisiología reptil. Cuando la levantó, ella emitió un suave gemido de dolor, pero no protestó. Miró alrededor de la opulenta bahía de atraque una última vez a los 4 atacantes inconscientes esparcidos entre los símbolos de inmensa riqueza y poder. Había trabajado duro durante 6 años para dejar atrás ese mundo de violencia y construir una vida tranquila para su propia hija, y en 6 minutos todo se deshizo. Caminó hacia la escotilla, con Terara firmemente sostenida en sus brazos. Sibyl lo siguió de cerca, con su pequeña garra agarrando la parte trasera de su mono de trabajo gris. Su conocimiento de esta estación no era de protocolos diplomáticos y política interespecies, sino de túneles de servicio, pozos de mantenimiento olvidados y los laberínticos pasillos de las cubiertas inferiores. Su pasado le había enseñado a luchar y a sanar. Su regalo estaba a punto de darles una forma de escapar. Los llevaría al único lugar que sabía que era seguro. Él los llevaría a casa. El ascensor de servicio zumbaba en el silencio resonante del hueco,
Su lento descenso contrastaba marcadamente con los frenéticos latidos del corazón de Finlay. Él sostuvo a Toera con seguridad, con la cabeza apoyada en su hombro y su respiración superficial pero constante. A su lado, Sybil agarraba con fuerza su mono gris, con sus pequeñas garras teniendo cuidado de no rasgar la tela. Sus ojos, abiertos y oscuros con ranuras verticales, recorrieron las paredes metálicas desnudas del ascensor, observando el extraño mundo oculto debajo del que ella conocía. «Está bien», murmuró Finlay. Su voz apenas perturbaba el silencio. «Este es mi pasadizo secreto. No mucha gente lo conoce», dijo Sybil, mirándolo con una pizca de asombro que reemplazó parte del miedo. Ella asintió, aceptando sus palabras con la simple fe de un niño. El ascensor se detuvo con una sacudida en el nivel inferior de mantenimiento. El aire aquí era fresco y olía a lubricante y ozono. Finlay se centró en su peso y escuchó atentamente. Podía oír el zumbido distante de los reactores principales de la estación y el débil y rítmico sonido metálico de una válvula de presión en algún lugar profundo del laberinto. Ni voces, ni pasos. Estaban solos. Se movía con paso tranquilo y decidido por el laberinto de pasillos, siguiendo un camino que había recorrido miles de veces con su caja de herramientas y su escáner de diagnóstico. Su tarjeta de acceso de mecánico le otorgaba entrada a través de una serie de escotillas de mantenimiento cerradas, cada una de las cuales los alejaba del opulento sector diplomático y los acercaba a la libertad de los muelles de servicios públicos. Se detuvieron una vez y se aplanaron en una oscura alcoba mientras el crujido de la comunicación de un guardia de seguridad resonó desde un pasillo que se cruzaba. Finlay contuvo la respiración, protegiendo a los dos draconianos con su cuerpo hasta que los pasos se desvanecieron. Sintió a Sybil temblar contra su pierna y colocó una mano tranquilizadora sobre su cabeza, entre sus pequeños cuernos. Finalmente, una pesada puerta de acero dura los condujo al cavernoso muelle de servicios públicos donde se almacenaban varias embarcaciones de servicio. La repentina y brillante iluminación industrial se sintió como si fuera un foco. El viejo transbordador personal de Finlay, una embarcación nómade abollada pero confiable, estaba estacionado en el lugar designado para empleados, en el otro extremo del muelle. Era un vehículo feo y modesto, el camuflaje perfecto. Colocó suavemente a Tira en el asiento del pasajero, asegurándola con cuidado antes de levantar a una hermana con los ojos muy abiertos y sentarla en el banco junto a ella. El viaje desde las relucientes torres del sector diplomático hasta su barrio de clase trabajadora en el anillo exterior de la estación fue una transición entre mundos. Los pulidos pasillos y la elegante arquitectura dieron paso a pasajes utilitarios y a unidades de habitación funcionales y sin adornos para los trabajadores del servicio. Taller permaneció inconsciente, ajeno a la transición de su mundo al de él. El apartamento de Finlay estaba en el tercer nivel de un modesto edificio de viviendas. El pasillo era estrecho y olía ligeramente a la comida de sus vecinos. Equilibró a Talera en un brazo mientras buscaba a tienta su tarjeta de acceso, Sybil y el peso del mundo sobre sus hombros. Empujó la puerta y se encontró con una escena de reconfortante vida doméstica. La sala de estar era pequeña pero ordenada, dominada por una gran estantería rebosante y un sillón de aspecto cómodo. La pantalla estaba reproduciendo un programa educativo a bajo volumen. Su hija Astrid, de 9 años, estaba sentada en el suelo mostrándole un juego holográfico a la señora Dembrite, su vecina anciana y bondadosa que cuidaba a Astrid después de la escuela. Ambos levantaron la vista cuando él entró. La cálida sonrisa de la señora Dembrite vaciló y fue reemplazada por un jadeo de sorpresa. Los ojos de Astrid se abrieron de par en par cuando vio a la mujer draconiana inconsciente en los brazos de su padre y al pequeño dragón aterrorizado escondido detrás de él. «Finlay. Dios mío. ¿Qué pasó?», exclamó la señora Dembricht, poniéndose de pie. «Hubo un incidente en el trabajo». Finlay lo dijo con voz tranquila y uniforme, sin delatar la adrenalina que aún corría por él. Llevó a Taller junto a ellos por el corto pasillo hasta su propio dormitorio. Ella se calló. Ella necesita ayuda. Acostó a Tara en su cama,
La sencilla colcha contrastaba marcadamente con el elegante uniforme diplomático que vestía. Astrid se arrastró hasta la puerta de la sala de estar. Su expresión era una mezcla de miedo y preocupación. «Papá, ¿está bien?» Finlay regresó y se arrodilló frente a su hija, colocando sus manos sobre sus hombros. «Ella está herida, cariño. Pero ella estará bien. Necesito que seas una niña grande para mí ahora mismo. ¿Puedes hacer eso?» Astrid asintió solemnemente. «Esta es Sibyl», dijo, guiando suavemente a la otra niña hacia adelante. «Ella está muy asustada. Necesito que me ayudes a cuidarla». La mirada de Astrid se suavizó mientras miraba a la chica más joven. Ella le dio a Sibyl una pequeña y tímida sonrisa y le extendió la mano. «Hola, Sibyl. Yo soy Astrid. ¿Quieres ver mi colección de cartas estelares?» Sibyl dudó por un momento, luego soltó el mono de Finlay y tomó la mano de Astrid. Finlay se volvió hacia la señora Dembrite y sacó su billetera del bolsillo trasero. «Gracias por quedarte hasta tarde, Marta. Lamento haberte apresurado». Le puso 2 veces en la mano su pago habitual. «Pero Finlay, deberíamos llamar a los servicios médicos», susurró, con los ojos llenos de preocupación. «No», dijo con firmeza. «Ya la revisé. Tengo algo de entrenamiento. Un hospital es lo último que necesita ahora mismo. Por favor, Marta, puedo con esto. Solo necesito que te vayas a casa y no se lo menciones a nadie. Es muy importante». La señora Dembricht miró del rostro serio y firme de Finlay a las 2 niñas, ahora sentadas una junto a la otra en la alfombra. Lo conocía desde que Astrid era una niña pequeña. Confiaba en él. Asintió lenta y reticentemente. «Está bien, querida, si estás segura. Llámame si necesitas algo, lo que sea». Después de que ella se fuera, Finlay cerró la puerta con llave, colocando el cerrojo y la cadena de seguridad. El sonido resonó en el silencioso apartamento. Sacó un gran botiquín profesional del fondo de su armario, un fantasma de su antigua vida, y regresó al dormitorio. Trabajó bajo la suave luz de una lámpara de noche, limpiando y vendando el corte en la frente de taller. Le revisó las costillas, aliviado al encontrarlas magulladas, no rotas. La conmoción cerebral era su principal preocupación. Monitoreó cuidadosamente su respiración y pulso, con una concentración absoluta. Estaba tan absorto en su trabajo que no notó que sus párpados se abrían. Su visión era borrosa, desenfocada y borrosa. Vio el patrón desconocido de un techo, la suave luz amarilla. Un humano se inclinaba sobre ella. Su tacto, sorprendentemente suave, le vendaba la cabeza. Un pánico frío y agudo la invadió. Intentó incorporarse, con un siseo ahogado escapando de sus labios. Las manos de Finlay se levantaron, abiertas y tranquilizadoras. «Tranquila, estás a salvo. Quédate quieto». Sus ojos desenfocados intentaron ubicarlo. El mono barato de la estación, las arrugas de su rostro, la tranquila autoridad en su voz. Este no era un médico. Esto no era un hospital. Lo último que recordaba era dolor y el rostro de uno de los atacantes gruñéndole. «¿Dónde estoy?», susurró, con una voz áspera y quebrada. «¿Quién eres?». La voz tranquila de Finlay atravesó la niebla de pánico de Tara. «Tranquila, estás a salvo. Quédate quieta». Sus ojos, luchando por enfocar, captaron los detalles de la habitación. Era sencilla, vacía. Una cómoda de madera desgastada estaba contra una pared. Una foto hueca enmarcada de una mujer sonriente y una niña pequeña encima. Las cortinas eran de un azul descolorido y liso. Esto no era un hospital. No era su hogar. El terror regresó, agudo y sofocante. «¿Quién eres?», repitió, con la voz ronca. Intentó incorporarse, pero una oleada de mareo hizo que la habitación diera vueltas y un dolor agudo le atravesó las costillas. «Me llamo Finlay Odum», dijo con suavidad, poniéndole una mano en el hombro para evitar que se levantara. «Trabajo en la estación, en mantenimiento».
¿Tu hija? Ella vino y me buscó. Las palabras parecían flotar en el aire. Tonterías. Su hija, Sibyl, el recuerdo la golpeó de nuevo. La bahía de atraque, los atacantes, sus ojos fríos, el dolor brutal e impactante. El grito de Sibyl. Sible. Jadeó, con el corazón encogido. ¿Dónde está mi hija? ¿Está bien? Está aquí mismo. Está a salvo, le aseguró Finlay. Giró la cabeza. Astrid, ¿puedes traer a Sibyl un momento? Un momento después, dos pequeñas figuras aparecieron en la puerta. Astrid, una niña humana con la mirada seria de su padre, estaba de pie ligeramente delante, sosteniendo la garra de Sibyl. Sibyl parecía pequeña y perdida en el pasillo desconocido, pero estaba ilesa. Sus ojos se iluminaron al ver que su madre estaba despierta. Madre, corrió a la cama. Oh, pequeña, suspiró Toa, mientras las lágrimas de alivio nublaban su visión ya nublada. Extendió la mano, con la mano temblorosa, y acarició la mejilla cobriza de Sibyl. Ver a su hija entera e ilesa era lo único que importaba. Era un ancla en el caos que se arremolinaba en su mente. Fue lo primero que la hizo creer que realmente podría estar a salvo. Miró del rostro de su hija al hombre que permanecía tranquilo junto a la cama. Finlay Odum, el mecánico. Lo había visto antes, una presencia fugaz en él. Pasillos a altas horas de la noche, cuando trabajaba, un hombre de uniforme gris, alguien en quien jamás había pensado. Ahora, el recuerdo de él moviéndose por su muelle de atraque, una fuerza de la naturaleza silenciosa y brutalmente eficiente, contrastaba con la imagen del padre silencioso en ese humilde apartamento. Tú, nos salvaste, dijo, al comprenderlo. Hice lo que cualquiera habría hecho. Desvió la mirada, con la mirada firme. No, dijo ella, recuperando un poco de su fuerza habitual. No, no lo hacen. Bajó la vista hacia sus manos vendadas, hacia el dolor sordo que se extendía por su cuerpo. ¿Por qué no llamaste a seguridad? A los servicios médicos. Porque los seres que te atacaron no eran delincuentes comunes, dijo Finlay simplemente, en voz baja para que los niños no los oyeran. Eran profesionales. Gente así no trabaja para alguien que no puede controlar las consecuencias. Llamar a los servicios de emergencia habría sido como lanzar una bengala. Habrían sabido exactamente dónde estabas. Así, simplemente te desvanecías. La fría y calculada lógica de sus palabras se posó sobre ella. Tenía razón. Quienquiera que los hubiera enviado estaría monitoreando los canales oficiales. Estarían esperando una llamada frenética, un informe de seguridad, un ingreso médico. No esperarían que desapareciera en la noche con el mecánico. La idea era aterradora y brillante a la vez. Por primera vez desde que despertó, Tallera miró detenidamente a su alrededor. Vio los muebles desgastados pero limpios, los libros cuidadosamente apilados, el leve olor a aceite de máquina y canela que parecía impregnar el aire. Vio cómo su hija Astrid estaba sentada con Sibyl en el suelo, mostrándole un mapa estelar holográfico con una paciencia serena y amable. Esto era un hogar, un santuario. Necesito hacer una llamada, dijo, mientras el embajador en ella se reafirmaba. Mi jefe de seguridad, mi contacto diplomático. Tu comunicador resultó dañado en el ataque, interrumpió Finlay con suavidad. E incluso si no lo fuera, usarlo sería lo primero que rastrearían. Tienes que asumir que pueden acceder a tus registros de llamadas, a tu ubicación, a todo. Por ahora, eres un fantasma. Es lo único que las mantenía a ti y a tu hija a salvo. La sensación de absoluta impotencia le era ajena y la odiaba. Toda su vida se basaba en el control, en tener los recursos y la autoridad para resolver cualquier problema. Ahora no tenía nada. Estaba herida, atrapada en el apartamento de un desconocido. Su vida y la de su hija dependían del mismo hombre al que ayer habría pasado por alto. Él pareció leer el conflicto en su rostro. Salió de la habitación y regresó un momento después con un vaso de agua y 2 pastillas.
Para el dolor, dijo, dejándolas en la mesita de noche. Tiene una conmoción cerebral grave, embajador, y las costillas muy magulladas. Necesitas descansar. El sonido de su título saliendo de sus labios le pareció extrañamente formal, pero su tono era pura profesionalidad. Era un médico que atendía a un paciente. Observó sus manos mientras le ajustaba la almohada tras la espalda. Eran fuertes, callosas, pero sus movimientos eran sordos y seguros. Había una confianza en él, una quietud que solo había visto en los seres más disciplinados y poderosos. Pero su poder no era estridente ni jactancioso. Era un núcleo tranquilo e inquebrantable. Se recostó, sintiendo el agotamiento invadiéndola en oleadas. Su mente corría, intentando reconstruir los acontecimientos, la tensa comunicación diplomática, la repentina y violenta entrada de los atacantes, sus rostros fríos y decididos. No estaban allí para robarla. Estaban allí por ella. Y solo había una persona en la galaxia con los recursos y la crueldad absoluta para ordenar un ataque como ese. Un ser que llevaba meses intentando controlarla, cuyas propuestas se habían convertido en amenazas con cada negativa. Gran almirante Fedris, dijo. Susurró, el nombre le sabía a veneno en la lengua. Finlay, que la había estado observando en silencio desde la puerta, asintió lentamente. El nombre claramente no le decía nada, pero la expresión de su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Acababa de identificar al monstruo en la oscuridad. No se detendrá, dijo Terara, con una nueva oleada de miedo que la invadió. No va a dejar que desaparezca sin más. Me casará. Que me case, dijo Finlay, con la voz baja y firme como un ancla en su tormenta. Busca a un embajador. No pensará en buscarla en el apartamento de un mecánico. Terra despertó con el desconocido olor a café y tiras de proteína friéndose. Por un instante de desorientación, creyó estar en un hotel de la estación. Una ilusión reconfortante que se hizo añicos en cuanto intentó moverse. Un coro de dolores respondió, recordándole todo. No estaba en un hotel. Estaba en el apartamento de un mecánico, una fugitiva en su propia misión diplomática. Se incorporó lentamente, con la cabeza a un ritmo sordo y rítmico. El sencillo mono que le había visto a Finlay la noche anterior estaba tendido sobre una silla, y una camisa limpia y doblada y un pantalón de chándal gris estaban a los pies de la cama. Estaban desgastados, pero suaves, una silenciosa ofrenda de consuelo. Después de cambiarse, siguió los sonidos de la tranquila actividad hasta la sala de estar. La escena que la recibió fue de una domesticidad surrealista. Finlay estaba de pie junto al pequeño mueble de preparación de alimentos en la cocina contigua, volteando panqueques de proteínas con un movimiento fácil y práctico. En la pequeña mesa del comedor, Astrid le enseñaba pacientemente a Sibyl cómo dibujar un sistema estelar. Frunció el ceño en señal de concentración. Sibyl, por su parte, estaba completamente absorta, con una pequeña sonrisa genuina adornando sus labios escamosos por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. La luz artificial de la mañana se filtraba a través de la única ventana grande, iluminando los mohús de polvo, danzando en el aire y proyectando un cálido resplandor sobre toda la escena. «Buenos días», dijo Finlay, sin darse la vuelta. La había oído acercarse. Por supuesto que sí. Tenía. El hombre parecía notarlo todo. Hay café y el desayuno estará listo en un minuto. Ella murmuró su agradecimiento. Sintiéndose como una intrusa, se sirvió una taza de café. El calor, un consuelo bienvenido en sus manos. Ella lo observó moverse por la pequeña cocina. Su eficiencia era tan palpable allí como lo había sido en su bahía de atraque. Era un hombre que se sentía cómodo consigo mismo y en su propio espacio. Él trajo un plato de panqueques a la mesa para ella. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera golpeado un transporte flotante», respondió honestamente. «Pero mejor. Gracias». Su mirada se dirigió hacia las chicas. «Ella parece estar bien. Y los niños son resilients», dijo Finlay,
sentándose frente a ella, y Astrid es una buena hermana mayor. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras comían. Fue Terara quien finalmente lo rompió, con la pregunta ardiendo en su mente. Dijiste que habías tenido algún entrenamiento. Eso no fue entrenamiento, Finlay. Lo que hiciste anoche. ¿Y tú quién eres? Finlay tomó un sorbo lento de su café, su mirada distante por un momento. Hace mucho tiempo, yo era un especialista en combate de la Marina, dijo, con voz plana y objetiva. Un médico de combate. Pasé 10 años en lugares que la mayoría de la gente solo ve en los canales de noticias. La confesión cayó con un ruido sordo y silencioso. Aún así, lo explicó todo. La calma bajo fuego, la precisión táctica, el conocimiento médico. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás? Su voz se fue apagando, pues no quería sonar insultante. Mi esposa, Catherine, se enfermó, dijo, mientras sus ojos se dirigían a la foto holográfica que estaba en el tocador. Cáncer. Llegué a casa y pasé cada último minuto que pude con ella. Después de su fallecimiento, el antiguo trabajo ya no tenía sentido. Astrid necesitaba un padre, no un fantasma que la llamaba una vez al mes desde el otro lado de la galaxia. Así que elegí esto. Está tranquilo. Paga las cuentas. Y estoy aquí para recogerla de la escuela todos los días. Eso es todo lo que importa. Su sencilla y poderosa declaración de amor hacia su hija tocó una fibra muy profunda en su interior. Su propia vida fue un torbellino de misiones diplomáticas, negociaciones entre especies y maniobras políticas. Tenía asistencia, equipos de seguridad, tutores, todo un equipo para gestionar la vida de civil porque ella rara vez estaba presente. En ese momento, sintió una punzada de algo peligrosamente cercano a la envidia por la vida sencilla y llena de propósito de este hombre. Ella le habló entonces del gran almirante Fedris, de su incansable búsqueda, su fría ambición y su absoluta negativa a aceptar un no por respuesta. Ella explicó cómo su obsesión había escalado desde tácticas diplomáticas hostiles hasta este monstruoso acto de violencia. Mientras hablaba, la expresión de Finlay seguía siendo ilegible, pero su mandíbula estaba apretada. Así que cree que puede quebrarte, obligarte a darle lo que quiere. Es todo lo que ha conocido, dijo Tallera con amargura. Tomando lo que quiere. Después del desayuno, Finlay encendió la pequeña pantalla para ver un canal de noticias de la estación, manteniendo el volumen bajo. Mientras las niñas jugaban, él y Tallera observaban. A los 20 minutos de transmisión, un presentador de noticias dio un breve informe. Un incidente ocurrido en el muelle de acoplamiento diplomático durante la noche se atribuye a un importante mal funcionamiento del sistema ambiental. La bahía fue evacuada brevemente, pero las autoridades informan que la situación ahora está bajo control. La draconiana embajada aún no ha emitido ningún comunicado. Taller sintió un escalofrío recorrer su espalda, un mal funcionamiento ambiental. Fedris ya estaba reescribiendo la historia, borrando el ataque, enterrando la verdad bajo una montaña de mentiras. Fue una muestra aterradora de su influencia. Él controla la narrativa, susurró. Está haciendo que lo que me pasó nunca ocurra. Como si fuera Q, sonó la unidad de comunicación en la pared. Un sonido áspero e intrusivo en el tranquilo apartamento. El cuerpo de Finlay se quedó quieto. Miró el comunicador y luego a Taller. No había usado esa frase en meses. Cogió el auricular con la mirada atenta. Hola, dijo. Hubo una breve pausa en el otro extremo, lo suficientemente larga como para resultar desconcertante. Entonces habló una voz suave y fría. ¿Está ahí el técnico Arrow? No, respondió Finlay en tono tranquilo. Tienes el número equivocado. Mis disculpas, dijo la voz y la línea se cortó. Finlay colocó lentamente el receptor nuevamente en su base. No necesitaba explicaciones, Terara entendió. Fue una llamada de sondeo, una prueba. Tenían su nombre de los archivos de los empleados. Tenían su dirección. Y ahora tenían su frecuencia de comunicación.
Estaban echando su red. Caminó hacia la ventana, mirando con cautela a través de una rendija en las persianas. En el paseo de la estación, al otro lado de la calle, estaban parados dos seres con uniformes oscuros. No eran llamativos, pero estaban fuera de lugar en su vecindario de trabajadores de servicios y personal de mantenimiento de edad avanzada. Se quedaron mirando, con el rostro oculto, pero su propósito era inconfundible. Estaban cazando. Finlay se apartó de la ventana. La calma tranquila en su comportamiento fue reemplazada por un enfoque endurecido. El santuario fue violado. Su tiempo aquí había terminado. Nos encontraron, afirmó Terara con voz ligeramente temblorosa. Encontraron al mecánico, corrigió Finlay, con una voz peligrosamente baja. No tienen ni idea de con quién están tratando. Todavía no. Miró a sus hijas, que jugaban tranquilamente en el suelo, completamente ajenas a los depredadores que rondaban afuera. Preparen la maleta. Nos vamos. No había tiempo para debates, ni espacio para el miedo. Finlay se movía con una urgencia que era a la vez aterradora y profundamente tranquilizadora. Astrid, empaca tu mochila, tu libro favorito, tu cuaderno de dibujo y la chaqueta más abrigada que tengas. Nada más, ordenó con suavidad. Luego se giró hacia Tayera. Hay una pequeña bolsa de lona en mi armario. Mete todo lo que encuentres para ti y Sibyl. 5 minutos. Mientras se apresuraban a seguir sus órdenes, Finlay trabajaba. Sacó un comunicador desechable barato de un cajón, una reliquia de un pasado del que nunca se deshizo del todo, y envió un mensaje al servicio automatizado de entrega de comida de la estación. Pidió 2 paquetes grandes de comida a su dirección, dando claramente el número de su apartamento y solicitando al dron de reparto que lo alertara desde el vestíbulo. Una simple distracción clásica. Los vigilantes estarían vigilando la entrada principal, esperando un dron de reparto, anticipando lo normal. Nunca estarían mirando el túnel de acceso de mantenimiento en la parte trasera del bloque de viviendas. Desde un baúl cerrado con llave debajo de su cama, él sacó una bolsa de lona apretada, su mochila de emergencia. Estaba repleta de artículos esenciales que no había necesitado en 6 años, pero que nunca había desechado. Fichas de crédito, una multiherramienta, un iluminador de alta potencia, un kit de purificación de agua y un botiquín médico mucho más completo que el que guardaba en el armario. Verlo era como ver un fantasma. «Hora de irnos», dijo en voz baja. El panel trasero del apartamento conducía al túnel de mantenimiento. Era un estrecho pasaje utilitario lleno de conductos y cajas de conexiones. Fue un largo recorrido a través de estrechos y destartalados caminos de metal. Sibyl gimió al verlo, sus pequeñas garras agarrando la pierna de Tayera. «No puedo», susurró ella sacudiendo la cabeza. Terara se arrodilló, su propio miedo enmascarado por una repentina y feroz calma maternal. «Sí, puedes, pequeña. Es un juego, una misión secreta. Tenemos que ser espías y no dejar que los seres malos nos vean». Finlay ya estaba en el túnel, con el pie apoyado firmemente en la rejilla de metal. Se giró y extendió los brazos hacia Sibyl. «Te tengo», dijo, y su voz era una promesa firme. «No te dejaré caer». Después de un momento de vacilación, Sibyl dejó que su madre la guiara hacia los fuertes brazos de Finlay. La sostuvo firmemente contra su pecho y comenzó a bajar, moviéndose con una gracia fluida y practicada. Terara le entregó la bolsa de lona y luego ayudó a Astrid, que estaba haciendo todo lo posible por ser valiente, a atravesar el panel de acceso. Taller fue la última. Sus movimientos eran torpes por sus heridas y su corazón latía con una mezcla de dolor y adrenalina. Cuando su pie resbaló sobre un panel conector suelto, la mano de Finlay estuvo allí al instante, su agarre como hierro sobre su brazo, estabilizándola. Por un instante, sus miradas se encontraron en la tenue luz del túnel. Un momento compartido de miedo, confianza y seguridad.
Llegaron al pozo de mantenimiento principal justo cuando oyeron el zumbido del dron de reparto de comida en la puerta principal del bloque de viviendas. Una distracción perfecta. Finlay los condujo a través de un laberinto de túneles de servicio que conocía tan bien como los pasillos del buque diplomático de Tallera. Cada giro los alejaba más del paseo vigilado, adentrándose más en la infraestructura anónima de la estación. Abordaron un transporte utilitario, 4 sombras silenciosas en medio de los trabajadores del turno de noche, y lo viajaron durante 10 secciones antes de desembarcar y desaparecer en otro vecindario. Una hora más tarde, se encontraban frente a un almacén anodino y cerrado. Finlay ingresó un código y la puerta se abrió con un ruido, revelando no una lanzadera estándar, sino una nave exploradora modificada, de aspecto poderoso y polvoriento, con motores compactos pero eficientes. No es lo ideal, dijo Finlay, anticipándose a la pregunta de Terara. Pero no está registrado a mi nombre y es lo último que buscarán. Astrid sonrió sorprendentemente. Vaya, papá. El viaje fue tenso e incómodo. Finlay pilotó la nave exploradora. Delira se sentó a su lado en el asiento del copiloto, sus ojos escaneando constantemente las pantallas de los sensores en busca de persecución. Las 2 chicas se acurrucaron juntas en el pequeño compartimiento de pasajeros, con la cabeza gacha para protegerse de la vibración de los viejos motores. Volaron durante 2 horas, dejando la estación espacial muy atrás, atravesando el vacío hacia una luna pequeña y poco destacable que orbitaba un gigante gaseoso en un sistema cercano. Finalmente, se acercaron a una plataforma de aterrizaje junto a una pequeña cúpula de hábitat sellada ambientalmente, apenas visible contra el paisaje rocoso. El abuelo de mi esposa construyó este lugar, explicó Finlay, ahora con voz más suave. Solíamos venir aquí para desconectarnos de todo. Dentro del hábitat había una gran habitación con una resistencia de efecto piedra, una pequeña cocina y un altillo. Estaba lleno de los fantasmas de una vida feliz. Fotos descoloridas y huecas sobre la repisa de la chimenea, una pila de viejos cristales de datos, una mecedora artesanal. Era todo lo contrario de los fríos y minimalistas aposentos diplomáticos de Terara. Este era un hogar construido con amor, no solo con materiales prefabricados. El agotamiento de las últimas 24 horas las golpeó a todas a la vez. Las chicas, agotadas por el miedo y el viaje, se durmieron casi al instante en las literas del altillo. La adrenalina finalmente abandonó el cuerpo de Terra, dejando tras de sí un dolor profundo y agotador. Se quedó de pie junto a la gran ventana, contemplando la extensión negra e impenetrable del espacio salpicada de estrellas lejanas. Finlay se acercó a ella, a una distancia respetuosa entre ellas. El único sonido era el suave zumbido de los sistemas de soporte vital del hábitat. Estaban a salvo por ahora. Una pequeña isla de calidez y luz en un océano de oscuridad. No podemos huir eternamente, Finlay, dijo en voz baja, con una voz apenas un susurro. La pregunta flotaba en el aire, pesada y tácita. El miedo había desaparecido, reemplazado por una ira fría y latente. Había terminado de ser una víctima. ¿Qué hacemos ahora? La mirada de Finlay siguió la ventana hacia la vasta y silenciosa oscuridad del espacio. Su pregunta, ¿qué hacemos ahora?, flotaba en el aire, un desafío y una súplica. Por primera vez desde que comenzó esta dura prueba, vio resurgir a la embajadora en ella, no en forma de exigencias o arrogancia, sino como una mente fría y analítica, lista para afrontar un problema. Primero, dijo, volviéndose de la ventana, y su voz adoptando el tono tranquilo y autoritario de una sesión informativa de misión. Nos aseguramos de estar seguros. Pasó la siguiente hora recorriendo el pequeño hábitat con un propósito metódico que Terara encontró fascinante y tranquilizador. Revisó los sellos atmosféricos de la pesada puerta de la esclusa y la única ventana, ajustando los controles ambientales para minimizar la señal de calor. Recorrió el perímetro exterior. Con un traje ambiental ligero, su figura oscura desapareció en el paisaje lunar y regresó minutos después con un informe.
Un vector de aproximación y podemos verlo desde los sensores del hábitat a medio kilómetro. No hay asentamientos cercanos. El terreno es demasiado accidentado para una aproximación fácil a pie. Por ahora, esta es una buena posición. Ya no era un mecánico, ni solo un padre. Era un protector, vigilando su territorio. Regresó al elemento calefactor donde ella estaba. El calor apenas logró disipar su frío interno. Ahora te toca, dijo. Háblame de esto siendo el gran almirante Fedris, no el oficial militar, sino el individuo. ¿Cuáles son sus debilidades? La pregunta cambió la dinámica entre ellos. Él se estaba sometiendo a su experiencia, a su campo de batalla. Durante la siguiente hora, ella expuso la arquitectura de su enemigo. Fedris era brillante, ambicioso y completamente inmoral. Pero su mayor fortaleza era también su mayor debilidad. Su ego. Es un narcisista, explicó Terara, paseándose frente al elemento calefactor. Necesita ser visto como un genio militar, un visionario. Su imagen pública lo es todo para él. Gastó una fortuna cultivándola. Compra respetabilidad, forma parte de consejos de cooperación interespecies, dona instalaciones de investigación. Todo es una actuación. Así que lo único que no puede permitirse es un escándalo público, concluyó Finlay, especialmente uno que involucre un asalto violento y un intento de unión diplomática forzada. Precisamente, asintió con tono duro. Si pudiera probar lo que hizo, podría arruinarlo. Pero es mi palabra contra la suya. Y mi palabra proviene de un fantasma que ya ha borrado. Necesitaban un aliado, alguien externo, alguien completamente incorruptible y completamente leal. No su agregado diplomático, quien era brillante pero formaba parte del sistema que Fedris podía manipular. No su jefe de seguridad, quien era bueno, pero cuyo equipo podría tener un punto débil. El embajador Jorit, dijo Terara de repente. Fue el asesor de mi padre, mi mentor. Ahora está semi-retirado, vive en las colonias exteriores. Tiene 75 años, es agudo como una navaja, y desprecia a seres como Fedris. Si hay una persona en la que puedo confiar mi vida, es él. El problema era contactarlo. Finlay recuperó la mochila de emergencia y sacó una de las unidades de comunicación desechables. Esta es nuestra única oportunidad. Hacemos la llamada. La mantenemos por debajo de los 30 segundos. Y entonces esta comunicación se convierte en basura espacial. Cualquiera que intente rastrearla solo recibirá una señal de una estación repetidora a 10 kilómetros de aquí. Y para cuando llegue un equipo, el rastro se habrá perdido. Mientras preparaba la unidad de comunicación, la mirada de Talera cayó sobre la repisa de la chimenea. Tomó la foto enmarcada y hueca que había visto antes. Era de un Finlay más joven, sin uniforme, sino con una camisa sencilla, abrazando a una mujer con una sonrisa cálida y contagiosa. Astrid, una niña pequeña en ese momento, estaba sentada sobre sus hombros. Todos reían. La imagen irradiaba una felicidad pura y sencilla. ¿Tu esposa?, preguntó Talera en voz baja. Finlay miró la foto y las líneas duras de su rostro se suavizaron. Esa es Catherine. Estábamos caminando cerca de aquí. Es hermosa, dijo Terara, con la voz ligeramente entrecortada. Estaba invadiendo terreno sagrado. Este hábitat era su santuario lleno de un amor del que ella solo había leído. El contraste con su propia vida, una unión política calculada que había terminado en un divorcio estéril y ahora un noviazgo monstruoso con Fedris, era un dolor físico en su pecho. Ella era, dijo simplemente, la finalidad de esa palabra contenía un universo de dolor. Ella debió haber sentido una ola de mareo por su conmoción cerebral, eligiendo ese momento para golpear. Finlay estuvo instantáneamente a su lado, con su mano firmemente sobre su brazo, guiándola hacia la mecedora junto al elemento calefactor. Necesitas descansar, embajador. Te estás esforzando demasiado. No tengo tiempo para descansar, argumentó, aunque su cuerpo la traicionó.
Se arrodilló frente a ella, con expresión seria. No eres de ninguna utilidad para Sibyl si te derrumbas. Su mirada era intensa y, por primera vez, ella vio algo más allá del soldado y el padre. Ella vio al hombre, un hombre que entendía la pérdida y luchaba ferozmente para evitar otra. Su mano todavía estaba sobre su brazo, un punto de calor sólido y tranquilizador. La intimidad del gesto, de su preocupación, fue más potente que cualquier adulación política que hubiera recibido jamás. Ella se apartó ligeramente, nerviosa por su propia reacción, y asintió. Tienes razón. Ellos hicieron la llamada. Finlay marcó la frecuencia que Toera le dio de memoria. Pulsó 3 veces antes de que una voz áspera respondiera. Aquí Jorit, embajador Jorit, soy Terara. Se escuchó una fuerte inhalación en el otro extremo. Tallera, por las antiguas estrellas, decía la noticia. Dicen que has tomado una licencia y que no puedes comunicarte con nadie. Sabía que era mentira. ¿Estás bien? Estoy a salvo por ahora, dijo ella, hablando rápidamente, consciente de la señal con la mano de Finlay para que fuera breve. Escúchame. Era el gran almirante Fedris. Envió operativos. Tengo a mi hija conmigo y estamos escondidos. Necesito tu ayuda. Necesito que empieces a cavar en silencio. Revise los movimientos de su flota, sus registros de comunicación privados, cualquier cosa que no parezca correcta. Él está escondiendo algo. Jorit, encuéntralo. Considere lo hecho. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo comunicarme con usted? No puedes. Aún no. No intentes encontrarme. No es seguro me pondré en contacto contigo nuevamente en 2 días. Misma frecuencia. Ten cuidado, Jorit. Tú también, Toera. Ella asintió con la cabeza hacia Finlay. Terminó la llamada inmediatamente, quitó la parte trasera de la unidad de comunicación y quitó el núcleo de alimentación. Luego rompió la unidad sobre su rodilla y arrojó los pedazos a la ranura de reciclaje. Los componentes fallaron y desaparecieron, su único vínculo con el mundo exterior desapareció. Una frágil sensación de victoria se instaló en el hábitat. Habían dado su primer paso. Habían comenzado a contraatacar. Terara miró a Finlay. La tenue luz del elemento calefactor parpadeaba en su rostro decidido. Gracias, dijo. Sus palabras tenían un peso mucho mayor que la simple gratitud. Él simplemente asintió, con los ojos puestos en la unidad de reciclaje. Pero cuando la última unidad de comunicación desapareció en el procesador, un sonido rítmico bajo comenzó a romper el silencio del paisaje lunar. Al principio, un sonido débil que luego se va haciendo cada vez más fuerte. Un zumbido mecánico profundo. Finlay se puso de pie en un instante, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la ventana. El sonido era inconfundible. Era el sonido de un transbordador de transporte militar que volaba bajo y rápido, sobrevolando la superficie lunar, y se dirigía hacia ellos. El zumbido bajo y rítmico de los motores del transporte pasó de ser un pulso distante a un rugido ensordecedor que parecía sacudir los cimientos mismos del hábitat. La esperanza murió en un instante, reemplazada por el frío sabor metálico del miedo. «Mata el calor». Finlay espetó, su voz, una cuchilla cortando el ruido. Pulsó el botón de apagado de emergencia en los controles ambientales, sumiendo el hábitat en una oscuridad que se enfriaba rápidamente. La única luz que ahora proviene de las tiras de iluminación de emergencia a lo largo del piso. Toara, trae a las chicas. Manténlos en el centro de la habitación, lejos de la ventana gráfica. No hagas ningún sonido. Taller no le preguntó. Ella voló por la escalera hacia el desván, donde el ruido aterrador ya había despertado a los niños. Astrid estaba sentada muy erguida, con los ojos muy abiertos, mientras Sibyl estaba acurrucada en una bola, gimiendo. Terara los reunió a ambos, sus brazos como un escudo protector, y los guió hacia la sala principal, con el corazón martilleándole contra las costillas. «¿Lo que está sucediendo?». Astrid susurró con voz temblorosa. «Es una nave ruidosa.
Cariño. Se irá en un minuto, mintió Terara, con una voz milagrosamente firme. Finlay era una sombra que se movía contra la tenue luz de las estrellas que se filtraba a través de la ventana gráfica. Cerró el pesado blindaje y lo selló en una oscuridad casi total. El transporte ya estaba casi encima de ellos y el zumbido era tan fuerte que parecía un puño gigante golpeando el casco. Entonces una luz blanca brillante atravesó la noche lunar. Un rayo de búsqueda. Cortó el terreno rocoso, convirtiendo el paisaje familiar en una topografía alienígena desolada en blanco y negro. Finlay los tiró a todos al suelo, cubriendo las cabezas de las niñas con su propio cuerpo. Terra se acurrucó junto a ellos, con el brazo sobre su hija y la respiración contenida en el pecho. El rayo pasó por el hábitat, iluminando momentáneamente un espacio en el blindaje y pintando una franja cegadora de color blanco en el suelo antes de seguir adelante. El sonido era ensordecedor. Las vibraciones hacían vibrar los utensilios en los armarios de la cocina. Estaban siendo cazados desde el cielo. El poder y la pura audacia eran aterradores. Esto era lo que la autoridad militar de Fedris podía comprar. Una fuerza de tarea privada, un transporte de combate. La capacidad de recorrer un paisaje lunar en plena noche como si buscara un dron perdido. Durante lo que pareció una eternidad, el transporte dio vueltas y su luz barrió metódicamente el área. Toa podía sentir a Sibyl temblando incontrolablemente debajo de ella. Ella cerró los ojos con fuerza, rezando a los antiguos dioses de su pueblo. Ella oró para que la luz se alejara y el sonido cesara. Ella oró por el silencioso mecánico que se había convertido en su única esperanza. Luego, tan lentamente como llegó, el sonido comenzó a alejarse. El zumbido se hizo más débil y la luz desapareció tras la siguiente cresta. Se quedaron en el suelo, inmóviles, hasta que el transporte no fue más que un pulso lejano y desvanecido, finalmente tragado por el silencio de la noche lunar. El silencio que regresó era más pesado y más amenazante que antes. «Se han ido», Astrid susurró desde debajo del brazo de su padre. Finlay no se movió durante un minuto entero, escuchando. Finalmente, relajó su cuerpo, aunque la tensión nunca abandonó sus hombros. «Por ahora», dijo. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando a través de la rendija más pequeña. El paisaje lunar estaba oscuro y tranquilo una vez más. «La llamada de la calma», suspiró Toara, «la culpa del peso físico». Rastreó la señal. «Detente», dijo con voz firme pero no cruel, mientras se alejaba de la ventana. Ambos sabíamos que era un riesgo. Era una decisión que teníamos que tomar. Simplemente subestimamos sus recursos. Su equipo técnico es mejor de lo que pensaba. Se acercó y se arrodilló ante las chicas que ahora se aferraban a Talera. «Eso era solo parte del juego», dijo en voz baja. «Ambas lo hicieron genial. Fueron espías muy valientes». Su elogio pareció calmarlas, y su temblor disminuyó ligeramente. Miró a Taller por encima de sus cabezas. Sus ojos transmitían un mensaje claro. Primero las niñas, después el pánico. Juntos, acomodaron a las chicas en el desván, arropadas bajo una pila de pesadas mantas térmicas. Finlay se sentó con ellas unos minutos, con su voz profunda y tranquila contándoles una historia tranquila sobre un joven dragón inteligente que burló a una flota de buques de guerra. Terara lo observó desde el pie de la escalera, con el corazón dolorido por una compleja mezcla de gratitud, miedo y una creciente admiración que cada vez era más difícil de ignorar. Él no era solo su protector. Era su ancla. Cuando estuvo seguro de que estaban dormidas, él volvió a bajar. La tenue iluminación de emergencia proyectaba largas sombras danzantes alrededor de la habitación. «Tenía tanto miedo», admitió Terara, con la voz apenas audible. «No para mí». Cuando esa luz entró por la ventana, solo podía pensar en Sibyl. «Lo sé», dijo, con una profunda y cansada comprensión en su voz. «Es lo único que importa». Miró hacia el desván donde dormía su hija. «Es lo único que siempre ha importado».
Ice en el vulnerable silencio compartido. El espacio entre ellos pareció reducirse. Ya no eran un embajador y un mecánico. Eran dos padres atrapados en la misma pesadilla, unidos por la misma feroz necesidad primaria de proteger a sus hijos. «Tenemos que irnos», dijo ella, afirmando lo obvio. «No podemos quedarnos aquí». «No», asintió él. Ese transporte era un explorador, un cazador, buscando a su presa. El equipo de tierra será el siguiente. Esperarán hasta el amanecer lunar tal vez para acercarse. Un frágil alivio temporal la invadió. Tenían unas horas. Entonces, ¿nos vamos ya?, ella preguntó. En la oscuridad, Finlay estaba a punto de responder cuando su cabeza volvió a girarse hacia la ventana. Su cuerpo se puso rígido. Levantó una mano, silenciándola. Había oído algo. Ella aguzó el oído, sin oír nada más que el leve zumbido de los sistemas de respaldo, y entonces lo oyó también. No era el sonido de un transporte. Era el crujido de botas sobre la rocosa superficie lunar, el sordo estruendo de un vehículo terrestre que se acercaba cada vez más. Se acercó a la ventana, desapareciendo entre las sombras. Miró a través del escudo durante un largo y tenso instante antes de retroceder. Su rostro sombrío, tallado en piedra a la tenue luz de las estrellas. «Es demasiado tarde», dijo, con la voz baja y peligrosa. «No están esperando al amanecer». La miró, y sus ojos eran los del marine que ella había visto en su muelle de atraque. Un hombre preparándose para una pelea que nunca había deseado, pero de la que no huiría. Allí, aquí, la firmeza en la voz de Finlay era absoluta. No había escapatoria. La lucha los había alcanzado. Más alto, ahora en el desván, ordenó, con una voz quebrada que, de alguna manera, atravesó el pánico creciente en la habitación. «Llévense a las niñas. Vayan al rincón más alejado y quédense agachados. No hagan ruido». Agonizante mientras Terara se apresuraba a obedecer, guiando a las dos niñas aterrorizadas por la escalera, Finlay se movió con una eficiencia escalofriante. Deslizó el mueble más pesado del hábitat, un sólido cofre de almacenamiento, frente a la esclusa de aire, bloqueándola. No solo estaba bloqueando la entrada. Estaba creando un cuello de botella. Se acercó al elemento calefactor, buscando en el panel de mantenimiento. Sus dedos encontraron una cerradura biométrica oculta y presionó la palma contra ella. El panel se abrió para revelar un compartimento largo y estrecho. De la oscura cavidad, sacó una caja sellada. La dejó en el suelo y la abrió para revelar un rifle de pulsos de grado militar y una pequeña caja de celdas de energía. Era su arma de servicio, mantenida con una memoria muscular que nunca lo había abandonado. No era la táctica avanzada, el arma con la que estaba entrenado, pero era un medio de defensa. Era una respuesta. Cargó una celda de energía. El suave sonido del arma al cargarse resonó con un estruendo aterrador en el silencioso hábitat. Afuera, un vehículo se detuvo con un crujido. Los rayos de búsqueda atravesaron el escudo de la ventana, barriendo la habitación antes de que las luces se apagaran, sumiéndolas de nuevo en la oscuridad. Las escotillas se abrieron y cerraron. Voces apagadas se transmitían por los canales de comunicación. Rodeaban el hábitat. Finlay se colocó cerca de la ventana principal, usando el pequeño hueco en el escudo como punto estratégico. Contó 4 agentes moviéndose con destreza profesional, desplegándose para cubrir el frente y los laterales del hábitat. No eran los mismos atacantes de la bahía de atraque. Estos seres estaban mejor entrenados, sus movimientos eran económicos y seguros. Fedris había enviado a su equipo de élite. Desde el desván, Terara observaba, abrazando a las 2 chicas que estaban acurrucadas entre ella y la pared. Podía ver la parte superior de la cabeza de Finlay, la forma en que sostenía el rifle con una quietud práctica que era aterrador y la única esperanza que le quedaba. No era un mecánico haciéndose el héroe. Era un soldado en su propio territorio. Entonces,
Una voz atravesó la noche, transmitida por el sistema de comunicación externo del hábitat. Era tranquila, razonable y completamente reptiliana. Embajador Vex, me llamo Comandante Taxus. Sabemos que está ahí dentro. Sabemos que lleva al mecánico y a los 2 niños con usted. El gran almirante Fedris es un ser razonable. Quiere que vuelva sano y salvo. Esto no tiene por qué ponerse feo. Envía al mecánico y podremos discutir los términos de su regreso. La voz era una mentira disfrazada de cortesía. Estaba diseñada para sembrar la discordia, para ponerla en contra de Finlay, para convertirlo en el obstáculo para una resolución pacífica. No escuches, susurró, aunque él no podía oírla. Está mintiendo. Finlay no movió un músculo. Simplemente observaba, respirando lentamente, con la mejilla apoyada en el suave compuesto de la culata del rifle. Contaba, evaluaba, esperaba. La voz volvió a sonar. Odum, sabemos tu nombre. Sabemos acerca de su hija, Astrid. No seas tonto, eres un mecánico que se metió en problemas. Esta no es tu pelea, tienes 10 segundos para salir con las manos en alto antes de que ella salga lastimada por tu culpa. La amenaza contra su hija fue un error. Eliminó los últimos vestigios del hombre tranquilo en el que Finlay había intentado convertirse y dejó solo el núcleo frío y duro del marine. Había construido toda su vida en torno a proteger a esa pequeña niña, y estos seres acababan de amenazar con quemarlo todo. Vio a uno de los agentes salir de su escondite y moverse hacia un lado del hábitat, hacia la unidad de soporte vital auxiliar que alimentaba los sistemas ambientales. Era el movimiento que estaba esperando. Ajustó ligeramente su puntería. Su respiración se mantuvo constante. No estaba apuntando al operativo. Apuntaba al vehículo que estaba detrás de él. Exhaló lentamente y apretó el gatillo. La descarga del rifle fue una explosión ensordecedora de energía dentro del hábitat. Afuera, se escuchó un fuerte golpe de metal contra metal, seguido por el sonido de un compuesto rompiéndose y el silbido de la atmósfera escapando de la cabina del vehículo. El agente, que se encontraba en movimiento, se puso a cubierto, maldiciendo. El mensaje fue entregado. No habría negociación. Esto no fue un rescate. Fue un asedio. Y el hombre que estaba dentro no era mecánico. Un tenso y resonante silencio siguió al estallido de energía. Desde el desván, Terara miró hacia abajo. Finlay no se había movido. Estaba recargando el rifle. Sus movimientos eran fluidos y económicos. Expulsó la celda de energía gastada y deslizó una nueva en su lugar. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella en la tenue luz. En esa mirada compartida pasó toda una conversación. Estoy aquí. No estoy corriendo proteger a los niños. Ella le dirigió un único y firme asentimiento. Estamos listos. Eran una unidad unida por la lucha desesperada por su familia. Los agentes que estaban afuera guardaron silencio durante un largo rato. Sabían que se enfrentaban a alguien con habilidades, alguien que no se dejaría intimidar. Su enfoque tendría que cambiar. La mirada de Finlay recorrió la habitación, sus ojos ajustándose a la oscuridad. Estaba pensando, planeando su próximo movimiento, cuando un nuevo olor, débil al principio, lo alcanzó. Era un olor químico penetrante que atravesaba el aroma del aire reciclado. Se dirigió a la esclusa de aire y olfateó el sello en el fondo. El olor era allí más fuerte, acre e inconfundible, a gel inflamable. Volvió a mirar a Terara y ambos comprendieron al mismo tiempo una terrible comprensión. No les ofrecieron ningún trato. Les estaban dando una sentencia de muerte. Una nueva voz, la misma fría de la comunidad, se escuchó a través de los altavoces externos. Esta vez no fue un discurso formal, solo un tono conversacional. Última oportunidad, Odum. Salid o os quemaremos. El olor acre del gel incensario era el olor de una trampa que se cerraba. No había salida, ni a través de la esclusa de aire,
ni a través de la ventana gráfica. Por una fracción de segundo, Terara sintió una desesperación paralizante. Iban a morir aquí, en este hermoso y embrujado hábitat, por culpa de ella. Pero Finlay no actuó con desesperación. Se ocupaba de soluciones. Sus ojos recorrieron toda la habitación, no buscando una escapatoria, sino una abertura que el enemigo no había considerado. Su mirada se posó en el gran panel circular del piso en el centro de la habitación. El túnel de emergencia, siseó, con la voz tensa por la urgencia. Apartó el panel de una patada, revelando un grueso anillo metálico empotrado en el suelo. Metió los dedos por él y tiró. Una sección cuadrada del suelo se levantó con un crujido de metal viejo, revelando un agujero negro y una escalera empinada que descendía a la oscuridad. Olía a aire viciado y metal frío. «Vayan», ordenó, señalando a Terra. «Llévense a las niñas. Hay una vieja salida de emergencia al fondo. Sale por detrás de la plataforma de aterrizaje. Vayan ya». Justo cuando hablaba, un estruendo demoledor se escuchó desde la ventana principal. Un bote metálico lleno de gel incendiario voló por los aires y se estrelló contra el elemento calefactor. Las llamas estallaron, lamiendo al instante las paredes de composite secas. El calor fue inmediato, intenso. Una columna de humo comenzó a extenderse por la habitación. Las niñas gritaban ahora, su terror rugía desenfrenado. Tellera, actuando por puro instinto maternal, las agarró a ambas. «Está bien, pequeña Unos. Vamos por el pasadizo secreto», gritó por encima del rugido del fuego, arrastrándolos hacia el enorme agujero. Astrid, confiando ciegamente en su padre, fue primero, bajando la escalera sin dudarlo. Pero Sibyl estaba paralizada, con la mirada fija en el creciente infierno. «Sibyl, ahora», gritó Terara. Finlay levantó a la pequeña niña dragón y prácticamente la dejó caer en los brazos de Taller, que la esperaban, en la abertura del túnel. «Sáquenla de aquí», rugió. Agarró el pesado cofre de almacenamiento que había usado como barricada, y con una oleada de fuerza y adrenalina, lo arrastró sobre el panel abierto del suelo justo cuando toda la parte frontal del hábitat se envolvía en llamas. Durante unos preciosos segundos, el pesado compuesto los protegería del fuego que caía. El túnel estaba completamente oscuro. Terara, sosteniendo a una Sibyl histérica, bajó a tientas por la escalera metálica, sus pies descalzos tocando la fría e implacable superficie del suelo. Astrid ya estaba allí, una pequeña, una sombra valiente en la oscuridad. «Papá», gritó Astrid, con la voz tensa por el miedo. «Estoy justo detrás de ti», llamó la voz de Finlay desde arriba, seguida por el sonido de él cerrando el pesado panel del suelo desde abajo. Se sumieron en una oscuridad absoluta y sofocante. El rugido del fuego sobre ellos era una monstruosidad viviente, y el calor ya se filtraba por el suelo. El rayo iluminador de Finlay atravesó la oscuridad. «Por aquí, quédense cerca». Los condujo a través del estrecho y mohoso túnel de mantenimiento. Podían oír los gritos de los operativos afuera, el crujido y el gemido del hábitat al ser consumido por el fuego. Era un sonido aterrador, infernal. Al final del túnel había una pesada escotilla de emergencia inclinada. Finlay la apoyó con el hombro y la empujó. Se dio con una nube de polvo lunar, abriéndose al frío vacío tras una gran pila de cajas de suministros cuidadosamente apiladas. Estaban fuera. El cielo lunar brillaba con la luz del hábitat en llamas. Fue un funeral, una distracción masiva y estruendosa. Los operativos, recortados contra las llamas, estaban concentrados en la fachada de la estructura, esperando a que emergiera su presa atrapada. No tenían ni idea de que sus objetivos ya se habían ido, desapareciendo en la oscuridad del paisaje lunar tras ellos. Finlay no se detuvo. «A moverse», susurró, ayudando a Toara a ponerse de pie. «No mires atrás. Solo sígueme». Y así comenzó su desesperada travesía a través de la hostil superficie lunar. Finlay tomó la delantera, cargando a la exhausta Sibyl,
que había llorado hasta quedarse dormida. Taller se aferró fuerte a la mano de Astrid. Sus costillas magulladas gritaban con cada paso y sus pulmones ardían por el humo. Se movieron en silencio, Finlay navegando por el terreno traicionero con un instinto que parecía casi sobrenatural en la oscuridad. Él era parte de este desierto, una sombra moviéndose entre las sombras. Una hora más tarde, se desplomaron en un profundo cráter lleno de polvo, ocultos a la vista. El resplandor del fuego era una brasa moribunda y distante en el cielo. Estaban solos, rodeados del inmenso e indiferente silencio del paisaje lunar. El cuerpo de Toara se rindió. La fuerza que la había llevado hasta allí se evaporó y comenzó a temblar. Temblores profundos e incontrolables de conmoción y agotamiento. No lo lograremos, sollozó, con las palabras arrancadas de su boca. Nos encontrarán. Estamos aquí sin nada. Finlay se deslizó por la pared del cráter junto a ella. Se quitó la gruesa chaqueta militar y se la echó sobre los hombros. No ofreció trivialidades vacías ni falsas esperanzas. Sí, lo estamos, dijo con voz ronca, pero firme. Le tomó la mano con suavidad, entrelazando sus dedos callosos con los de ella. He estado en peores lugares que este, Toara. He pasado más frío, he estado más cansado y he tenido gente disparándome. Lo lograremos. Te tengo. Los tengo a todos. Ella lo miró, su rostro exhausto pero decidido, iluminado por la tenue luz de las estrellas. Las líneas de clase y circunstancia que los separaban se habían quemado en el fuego, dejando solo esto. Dos personas, dos familias, unidas. En sus ojos, ella vio no solo la promesa de un soldado, sino el juramento de un hombre. Su temblor comenzó a disminuir, reemplazado por una frágil y creciente calidez que no tenía nada que ver con su chaqueta. Le apretó la mano, un silencio respuesta. Confío en ti. Descansaron solo unos minutos más. La temperatura lunar descendía rápidamente, un frío que helaba los huesos y presagiaba peligro. Mientras Finlay despertaba suavemente a Sybil para continuar su viaje, la pequeña niña dragón soltó una pequeña tos seca. Luego otra. El corazón de Terara se congeló. Presionó la frente de Sybil con la mano. Estaba caliente, demasiado caliente. El humo, el frío, el terror. Todo había sido demasiado para su pequeño cuerpo. Habían escapado del fuego y de los operativos. Pero ahora, solos en el vasto e implacable desierto lunar, se enfrentaban a un enemigo nuevo y aún más implacable. Sybil estaba enfermando, y su desesperada carrera por la supervivencia se había convertido en una carrera contra el tiempo. La carrera contra el paisaje lunar era un maratón brutal y desesperado. Cada paso era una batalla. La tos de Sybil empeoró, un sonido húmedo y áspero que desgarraba el alma de Terara. Finlay, cargando a la niña, avanzaba con un impulso implacable. Sus años de entrenamiento marino eran lo único que los mantenía en marcha. Navegaba por las estrellas y la sensación del terreno bajo sus pies. Una brújula humana apuntando hacia su última y desesperada esperanza. Toara siguió su propio dolor, un rugido distante en sus oídos. Tomó la mano de Astrid, su agarre como un salvavidas. En la oscuridad, no vio a una niña, sino un reflejo de la resiliencia de su padre. La niña nunca se quejó, sus pequeñas piernas se esforzaban por seguir el ritmo, su confianza en su padre era absoluta. Justo cuando Toara pensó que no podría dar un paso más, que sus pulmones estallarían por la tenue atmósfera artificial de sus trajes de emergencia, Finlay se detuvo. A través del paisaje lunar, una oscura forma angular se alzaba contra el cielo ligeramente menos oscuro. Una pequeña estructura prefabricada con una antena de comunicación torcida que se elevaba como un dedo esquelético, el antiguo puesto minero. La esclusa de aire estaba sellada, pero el hombro de Finlay, lanzado contra ella con sus últimas fuerzas, obligó a la anulación manual con un crujido de material compuesto astillado. El aire dentro era viciado y gélido, olía a polvo y desuso, pero era un refugio. Soporte vital,
jadeó Finlay, su primer prioridad. Mientras Toera acomodaba a las niñas en un catre polvoriento, arropándolas con las últimas mantas térmicas de emergencia, él trabajaba en el viejo sistema de control ambiental. Con su multiherramienta, desvió el circuito principal de alimentación, con una chispa, activó los sistemas de respaldo. A medida que el frágil calor comenzaba a contrarrestar el frío opresivo, centró su atención en Civil. Usó lo que le quedaba de su mochila de emergencia, un pequeño botiquín que era una maravilla de eficiencia. Le administró la dosis infantil de medicamento para combatir la fiebre y usó un inhalador para ayudar a abrir sus vías respiratorias, un equipo que siempre llevaba consigo para las alergias estacionales de Astrid. Es inhalación de humo y el inicio de la dificultad respiratoria, dijo con gravedad, en voz baja. Puedo mantenerla estable durante unas horas, pero necesita un médico de verdad. Necesita atención médica adecuada. Su única esperanza era el sistema de comunicación. Era una antigua baliza de emergencia alimentada por un generador manual. Mientras Toera sostenía el iluminador, Finlay trabajaba en el corroído. Terminales, sus dedos sorprendentemente ágiles. Durante 20 minutos agonizantes, el único sonido fue su silenciosa maldición y el roce de metal contra metal. Entonces, un crujido de estática rompió el silencio. Lo había logrado. Le entregó el micrófono a Tallera. Al embajador Jorit, a nadie más. Su voz, temblorosa pero clara, atravesó la estática. Soltó toda la historia. Sus palabras, un torrente de información. El ataque, el hábitat, el incendio, su ubicación en el puesto abandonado. Le dio a Jorit la autoridad para actuar. Para desatar la tormenta diplomática y mediática de la que sabía que era capaz. Intentó matarme, Jorit, concluyó, con la voz quebrada por la furia y el agotamiento. Intentó matar a mi hija. Quemarlo todo. Todo lo que tiene. Quemarlo hasta los cimientos. La línea permaneció en silencio durante un largo momento, y luego regresó la voz de su mentor, ya no áspera, sino fría como el acero y llena de placer. Después de la llamada, no quedó más remedio que esperar. Agotados hasta el cansancio, se acurrucaron unos contra otros ante el creciente calor del sistema ambiental. Finlay envolvió su brazo alrededor de Toara, acercándola a ella y a las dos chicas dormidas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El músculo duro, un consuelo, una realidad en un mundo enloquecido. El marine, el embajador, el mecánico, todo desapareció. Eran solo dos personas que mantenían a su familia caliente en la oscuridad. La ayuda llegó con la primera luz del amanecer lunar. No son los agentes de Fedris, sino las luces de navegación destellantes de las fuerzas de seguridad coloniales, lideradas por un embajador de aspecto decidido, el propio Jorit. Un equipo médico transportó a un civil estable pero débil al centro médico más cercano con Tira a su lado. Las semanas que siguieron fueron una confusión de tratamientos médicos, declaraciones diplomáticas y transmisiones de noticias. El ataque de Jorit fue quirúrgico. Armado con el testimonio de Taller y la evidencia que las acciones de Finlay habían preservado, expuso al gran almirante Fedris a la galaxia. La historia de la monstruosa obsesión del almirante causó revuelo en los medios. Enfrentado a cargos criminales interespecies por intento de asesinato, secuestro y una docena de otros delitos, el imperio de Fedris, construido sobre una mentira, se derrumbó bajo el peso de su propia maldad. La alianza entre el imperio draconiano y la federación colonial se fortaleció, no se debilitó, por la dura prueba. Un mes después, en un día brillante y fresco en un mundo colonial pacífico, Terara estaba sentada en un banco del parque, observando a Civil y Astrid perseguirse mutuamente a través de un campo de flores nativas, mientras sus risas resonaban en el aire limpio. Sible se había recuperado por completo y las dos chicas ahora eran inseparables. Finlay se sentó a su lado y le entregó una taza de té caliente. Se veía diferente sin el peso del mundo sobre él. Las líneas duras alrededor de sus ojos se habían suavizado. Parecía un padre mirando a su hija jugar.
Me dieron permiso para volver a trabajar en la estación, dijo con una sonrisa. Creo que pasaré. Toa se rió, un sonido realmente genuino. Había recuperado su vida, su puesto diplomático, su autoridad. Pero el fuego también había quemado algo dentro de ella. Una ambición fría, una necesidad de control. Había sido reemplazado por algo más cálido, algo real. Me alegro, dijo, porque tengo una propuesta para ti. Finlay arqueó una ceja. Ya te lo dije, Terara. No quiero tu gratitud ni un puesto. Lo sé, dijo ella con una suave sonrisa. Se giró para mirarlo, con expresión abierta y vulnerable. Esa no es la clase de propuesta que tenía en mente. Durante años he construido puentes diplomáticos. He negociado tratados, forjado alianzas. Es lo que hago, pero lo he estado haciendo todo mal. Ella tomó su mano, la misma mano callosa que la había sacado del fuego, que la había mantenido firme en la oscuridad. Este no es un acuerdo diplomático, Finlay. Es una sociedad, una unión completa, 2 hogares monoparentales, un total combinado de 2 niñas maravillosas y 2 personas que se encontraron en medio de una pesadilla. Ella respiró hondo y tenía el corazón en la garganta. Cásate conmigo. Finlay la miró realmente sorprendido por primera vez desde que lo conoció. Miró su rostro sincero y esperanzado, luego miró a sus 2 hijas, que ahora estaban tomadas de la mano, una imagen perfecta y en miniatura de su nueva familia reconstituida. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro hasta llegar a sus ojos. Tera Vex, dijo, su voz llena de una calidez con la que ella solo había soñado. Una sociedad plena es el único acuerdo que estaría dispuesto a aceptar. Él le apretó la mano y juntos vieron a sus hijos jugar. Los sonidos de su risa eran lo único que importaba. Habían caminado a través del fuego. Pero al otro lado, de la manera más inesperada, finalmente encontraron el camino a casa. Su historia, que una vez fue de terror y desesperación, se había transformado en algo hermoso. La historia de cómo la hija del emperador dragón lideró a un mecánico con protocolos de combate ocultos para salvar no solo a su madre, sino el futuro de todos.